acompaña ya en el plató de Córdoba TV, Santiago Navajas. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ángela. Y muchas gracias por habernos visitado de nuevo. A vosotros. Santiago, profesor de filosofía, escritor, crítico cinematográfico, literario, colaborador en Edelvives, pues en otros medios como Libertad Digital, articulista del diario Córdoba. Licenciado en Filosofía y Letras, máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, grado en Antropología Social y Cultural, especializado en Historia y Estética Cinematográfica. Actualmente, Santiago, con esos dos blogs, ¿verdad? Uno de crítica cultural y cinematográfica y otro dirigido, pensado para tus alumnos, ¿no? Para que puedan seguir pues, muy de cerca no solo ya el contenido de esas clases, de esas sesiones, sino esa manera más amplia, ¿no? de mirar el mundo y de reflexionar sobre la vida, ¿no? Sí, porque las herramientas sociales y en general las tecnologías de la información a los profesores nos dan una facilidad fascinante para abrir las aulas a lo que puede ser introducirnos incluso en la casa de nuestros alumnos y tener una interrelación con ellos mucho más estrecha, lo que nos permite un acercamiento, una intimidad con ellos y también, pues, precisamente abrirles puertas a algo que muchas veces las aulas no nos permiten, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores, es cierto que nos introducimos en la aula y cerramos la puerta y muchas veces no se sabe lo que pasa allí dentro, son una especie de cajas negras y, sin embargo, efectivamente, como decías, con mi blog de aula, pues cualquiera, en este caso, en especial mis alumnos, pueden ver lo que estamos viendo en clase en cada momento dado, pueden volver atrás y repetir de nuevo cualquier clase que hayamos dado, con lo cual sí le permite de muchísima ayuda como complemento y apoyo a lo que discutimos en las clases. Este año, ya que me lo comentas, he empezado una iniciativa nueva con el WhatsApp y con Twitter, que es el hecho de formar grupos de WhatsApp con mis alumnos, lo cual me permite que la comunicación sea todavía mucho más estrecha, mucho más rápida, mucho más eficaz. Y realmente está teniendo mucho éxito, tanto la cuestión de ampliar las cosas que hacemos y darle un eco público en Twitter, como el hecho de tener unos grupos en WhatsApp que en un momento dado nos permite una comunicación inmediata y tanto para pasarnos artículos que nos interesan a uno y a otro, es decir, el diálogo a través de esta herramienta entre el alumno y el profesor o entre ellos mismos se multiplica muchísimo y la verdad es que está haciendo una experiencia muy positiva que recomiendo a cualquier profesor. Muchas veces tenemos cierto miedo a las tecnologías, pero el caso siempre, yo siempre comento que las tecnologías tienen un aspecto más bien neutral, que depende muchas veces del uso que tú le des. Claro, tú nos hablas en alguna ocasión de esa dosificación, ¿no? De cantidad, de calidad, cuando hablamos como espectadores, ¿no? De televisión, y lo podemos extrapolar también, ¿no? Al uso que hacemos de Internet, que quizá no sea tanto el hecho en sí, sino realmente cómo lo utilicemos y con qué finalidad lo hagamos, y sin embargo, como bien dices, sigue generando pues, rechazo, ¿no? Sobre todo desde cierta intelectualidad que ve en las redes sociales todo un peligro cuando pueden ser grandísimas aliadas y quizá motores, ¿no? Para cambiar las cosas. Exactamente, el peligro es que está como siempre en nosotros, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando el miedo que puede venir de fuera, ¿no? Entonces, recuerda que en el siglo XIX los luditas lo que hacían era criticar el progreso tecnológico porque es verdad que podía provocar que ellos perdiesen su empleo. No veían el aspecto positivo de la cuestión, y es que al mismo tiempo que las nuevas herramientas tecnológicas destruían empleos que ya no tenían sentido en un nuevo contexto industrial, al mismo tiempo permitía que hubiese nuevos nichos de trabajo. El caso siempre es que tú tengas una actitud positiva hacia eso, una actitud de reciclaje y que sepa un poco amoldarte a los nuevos tiempos. En mi caso, yo como profesor lo que intento es precisamente eso, ¿no? Porque estoy viendo que cada vez más lo que son los contenidos están ahí disponibles en Internet. Entonces nosotros los profesores lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestros alumnos lleguen a esos contenidos y luego en clase hacer una cosa que no se debe haber perdido. Precisamente un alumno me acaba de comentar en clase que si mi metodología de estudio es más parecida a la de los americanos, a los no sé qué. Yo he dicho que mi metodología de estudio es la misma que hace 2500 años, la que hacía Platón y Aristóteles en su academia y en su liceo, que consistía fundamentalmente en dialogar con los alumnos. Entonces, en vez de ver la típica lección magistral, un poco escolástica, que consistía en que el profesor dictaba unos apuntes que el alumno pasivamente apuntaba y que luego vomitaba en un examen, pues ahora el contenido está ahí disponible, con lo cual de lo que se trata un poco es que del profesor sea un poco el que guíe y el que oriente esa conversación con los alumnos, que puede ser mucho más
enriquecedora. Pero, insisto, un poco es normal que ante los cambios, y cada vez los cambios son más rápidos, tengamos cierto miedo, ¿no? Pero como la palabra crisis en japonés significa tanto peligro como oportunidad, pues tenemos que ser conscientes de esa doble situación del peligro y de la oportunidad y tener un poco de, por así decir, de preocupación por lo que puede tener de peligro, pero también de esperanza por lo que puede ser de oportunidad, de hacernos cada vez más potentes y cada vez más intensos. Y gracias a tu trabajo, a esas obras que bueno, presentábamos en la anterior ocasión de Nietzsche a Mourinho, Guía filosófica para tiempos de crisis, del 2012, o este manual de filosofía en la pequeña pantalla, ambos editados en Berenice, en este caso un año anterior, de 2011, nos ofreces esa combinación, ¿no?, entre elementos tan cotidianos como la televisión o el fútbol y bueno, pues iluminados, ¿no?, bajo los presupuestos de la filosofía. Y si en la anterior ocasión hablábamos más pues de ese fútbol que tantas veces se ha llamado el opio del pueblo, hoy hablamos de la televisión, a la que no sé si podemos trasladar el mismo concepto, el mismo mensaje por cuanto elemento pues de evasión y de entretenimiento. Exactamente, ¿no? Además, efectivamente lo publicamos hace 2-3 años y ya va siendo hora de empezar a pensar en una nueva edición de la continuación, porque desde aquella época hasta ahora ha habido series que, si quizás no están a la altura de esta serie, de esta época de oro de la televisión, sí que están manteniendo un nivel muy alto, ¿no? Y lo mismo, es que terminan las clases y me vienen los alumnos y me preguntan, ¿has visto el final de la última temporada de Walking Dead? Que es una de las series que habría que analizar para un nuevo libro. O, por ejemplo, me comentan el caso filosófico que ha podido pasar en otras series de televisión, o me preguntan directamente cuáles son las series de televisión que les recomiendo, porque como saben que me interesa mucho y al mismo tiempo siempre intento comentarles el aspecto filosófico que pueden encontrar, y en ese sentido me gusta mucho abrirle a otro tipo de aventuras televisivas, porque lo que sucede tanto en Internet como en televisión es que muchas veces, es cierto, estamos dominados por cierta máquina publicitaria que nos orienta en un sentido, y en este caso mis alumnos suelen ver series que, aunque a lo mejor han tenido su origen en otros países, ellos no las conocen hasta que los norteamericanos no hacen su propia versión, ¿no? Lo cual no me parece mal, pero siempre yo creo que esa es la función educativa que puede tener la escuela, de informarles que no tienen que esperar a que los norteamericanos hagan su versión, sino que pueden ir directamente, y eso también es uno de los beneficios de Internet, a los originales. Ahora, por ejemplo, estoy viviendo una serie danesa que es interesantísima, se llama Borgen, y cuenta un poco lo que era el ala oeste de la Casa Blanca en Norteamérica, pero en este caso con, con la primera ministra de Dinamarca. Entonces es una serie fascinante porque se mete precisamente en lo que es el núcleo de la acción política, del pensamiento político, y como en el caso de Dinamarca, pues puede ser mucho más semejante a lo que es el caso español de lo que podría ser el ala oeste de la Casa Blanca. Entonces a mí me gusta mucho tanto discutir con ellos lo que ellos están contemplando, pero intentar profundizar en lo que pueden ser esas capas políticas, éticas, existenciales, que a lo mejor ellos en principio solo se quedan con la parte de la diversión, y por otra parte ampliarle a lo que pueden ser otras series, otros mundos que quizá ellos, dominados por toda esta publicidad que le viene dada por las grandes medios norteamericanas, en principio no conocen. Nos decías que las series de televisión, sobre todo las estadounidenses, las que han propiciado un debate y un diálogo a través de los medios de comunicación, ¿no? Son las que han sido capaces de posibilitar esto. ¿Te resulta, Santiago, paradójico o perfectamente lógico que sea la ficción y sobre todo el entretenimiento, la cultura popular y no la propia realidad de donde provengan estas claves pues para entender el pensamiento filosófico en la cultura de masas, como reza el subtítulo de tu libro? Porque hace un momento hablabas del ala oeste de la Casa Blanca y precisamente aquí asistimos, ¿no?, a debates políticos de altísimo nivel. Quizá nos esté enseñando más sobre el mundo esto que los debates televisados, ¿no?, a la puerta de unas elecciones. Exactamente, porque además fíjate que muchas veces la realidad, en el sentido que nos viene tamizada por los medios de comunicación, es muchas veces más ficción que la propia ficción, en el sentido, como tú muy bien has indicado, que es la ficción la que nos permite introducirnos en lo que pueden ser la caja negra de la política, ¿no? Esos bastidores donde realmente se cuecen las negociaciones, se cuecen los acuerdos, de los que luego nosotros en la vida real únicamente nos encontramos con lo que son las conclusiones finales, pero no encontramos con todos esos procesos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se está produciendo una discusión que a mí me parece interesantísima sobre los límites de la tortura por parte del Estado, ¿no? Y entonces hay dos agencias enfrentadas, que son la CIA,
que son las que están utilizando todas estas torturas para algo que ellos consideran legítimo, como es sonsacar información que pueden prevenir atentados en los propios Estados Unidos. Y luego hay otra agencia que es el FBI, que precisamente lo que está denunciando es a la CIA por utilizar esos métodos porque no les parece que el fin justifique los medios, ¿no? Y ahora mismo en el Senado norteamericano se va a decidir precisamente cuáles son esos límites a los que puede llegar una acción estatal para conseguir información. Por eso, precisamente, que nosotros solo nos vamos a enterar del resultado final cuando se vote, lo hemos visto en muchísimas series. La última, que también será una de las que entre en el nuevo libro, House of Cards, que es una serie de la televisión que precisamente lo que nos introduce en el Congreso y en el Senado norteamericano en los despachos de esos políticos y cómo llevan a cabo esos acuerdos que mezclan muchas veces lo que son los ideales con los intereses. Entonces ahora esa serie precisamente lo que nos permite imaginar, ya que los políticos siempre se ocultan tras el muro de la opacidad, qué estará pasando en los despachos del Senado norteamericano, las presiones que tiene que estar habiendo desde la CIA y desde el FBI para que al final el acuerdo satisfaga a uno o a otros. Dices en repetidas ocasiones que tenemos la tele que nos merecemos, la televisión que nos merecemos. Bueno, nos podríamos preguntar si es la que realmente queremos, si nos falta criterio o bien nos falta la capacidad o quizá la valentía para decir realmente qué es lo que nos gustaría ver en televisión. Supongo que estamos un poco en ese círculo vicioso de, bueno, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pues ¿se hace lo que el público demanda o se genera artificialmente una oferta que supuestamente está demandada, aunque realmente no sea así, como vemos, por ejemplo, por parte de las majors y las a veces muy agresivas campañas publicitarias que hacen de sus superproducciones? Para eso está muy bien viajar. Entonces, cuando uno viaja, se encuentra con televisiones de otros países, entonces se da cuenta que la televisión española no es así en todos los países del mundo, en nuestro propio entorno. Sí. Y es que muchas veces cuando te encuentras con franceses, italianos o ingleses que te hablan de su televisión y ven la propia televisión española, ellos mismos son lo que te dicen que ese tipo de televisión, ese tipo de programa en su país que no tenía ningún sentido, pero porque la propia gente lo rechazaría, no los vería, entonces se quitarían de la parrilla televisiva. Entonces siempre yo creo que en ese aspecto tenemos que ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Y por eso yo comento que igual que es cierto que la cara es el espejo del alma, la televisión en este caso está siendo el espejo del alma colectiva de cada país, ¿no? Por eso yo siempre soy muy crítico con las televisiones públicas españolas, porque siempre se habla de la BBC como modelo de lo que tiene que ser una televisión pública, imparcial, objetiva, neutral, y es cierto, pero es que tú llegas siempre con cualquier gobierno británico que haya, tú ves la BBC y viendo los informativos de la BBC, los programas que hay, no sabes qué tipo de gobierno está. Sin embargo, en las televisiones españolas no pasa eso. Tú ves cualquier televisión autonómica o la estatal y tú sabes en cada momento dado quién es el gobierno que está detrás de ellos, ¿no? Aunque los profesionales lo quieran ser, siempre va a haber comisarios políticos que te orienten en una dirección y en otra. Pero, al mismo tiempo, tengo esperanza de que en este caso, con respecto al pueblo español, la televisión cada vez es mejor, y eso, por ejemplo, lo estamos viendo en las series de televisión españolas, que están alcanzando un grado de madurez que quizás no están todavía al nivel de lo que puede ser la BBC o de lo que puede ser la televisión danesa, que está haciendo una serie de televisión magnífica, pero estamos cada vez más cerca. Y series como Cuéntame o series como Isabel la Católica son muy dignas y cada vez están reflejando que el pueblo español tiene una madurez y tiene un conocimiento de lo que es la historia y una exigencia de lo que es la dignidad también que hay que ver en televisión mucho más alta. El filósofo José Pablo Feynman precisamente conduce un espacio televisivo llamado Filosofía aquí y ahora en el canal Encuentro del Ministerio de Educación argentino, un enfoque metatelevisivo, ¿verdad?, a la luz de la filosofía, porque reflexionamos sobre el fenómeno de la televisión dentro de la televisión. ¿Sería utópico algo así en España, independientemente, además, de manera libre y además dependiendo de la administración central? Porque, por ejemplo, en un país tan cercano y tan hermano como Francia sí nos encontramos, ¿no? El propio Jean-Paul Sartre ya aparecía, ¿no?, en televisión y tenía su espacio, ¿no? Incluso tras la privatización del 84 seguimos viendo contenidos abiertamente filosóficos. ¿Podemos aspirar a esto en España, ya que estamos en una línea más positiva, más optimista?
Sí, porque no, has comentado el caso de Feynman en Argentina, y en Argentina la verdad es que existe una pasión por la palabra muy grande, y entonces eso se refleja precisamente en ese programa que a los argentinos les encanta discutir de política y de filosofía. Has comentado el caso del francés y efectivamente aquí vemos unos debates en la televisión española que normalmente son gritones, faltones, demagógicos. Pero muchas veces lo que quiere la gente. Sin embargo, en Francia, que tienen otra tradición cultural, pues efectivamente, allí te puedes encontrar con filósofos como Alain Finkielkraut discutiendo con Glucksmann delante de un público que precisamente sigue ese debate de una forma realmente pasional y fervorosa. Aquí en España todavía no. Ha habido intentos, pero siempre, por ejemplo, recuerdo Negro sobre Blanco de Dragó, que al final siempre terminan como de madrugada, ¿no? Entonces aquí todavía la cultura en España sigue siendo algo como muy nocturno para gente que vive la noche, y entonces yo llegará un momento en que sí, espero que ha habido también buenos intentos como el de Punset, que yo lo defiendo porque ha hecho una buena divulgación científica. Entonces sí, podemos empezar como lo que ha hecho Punset con divulgación científica, como lo que hizo Dragó, aunque luego lo mandaron hacia la noche, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos aspirar a que efectivamente el pueblo español alcance un nivel de madurez intelectual que le lleve a un tipo de programa que tenga más calado filosófico en ese sentido? Y si no en la televisión pública, en Internet. Y por ejemplo en Internet te puedes encontrar en YouTube clases de Fernando Savater fascinantes, muy parecidas a las de Feynman, en la que comenta diversos autores filosóficos, y yo por ejemplo empleo el canal de Fernando Savater sobre estos filósofos en mi clase, con lo cual al mismo tiempo le hago darse cuenta a mis alumnos que YouTube no solo sirve para ver el último videoclip sobre gatitos o sobre bebés que hacen monadas, sino que también sirve precisamente para encontrarse a los grandes íconos de la cultura, como por ejemplo Glenn Gould interpretando a Shostakovich, que precisamente le he puesto esta mañana en clase, ¿no? Y espero que, por ejemplo, siguiendo eso que yo le muestro a ellos, pues efectivamente luego lleguen a su casa y se den cuenta que pueden buscar en YouTube a Fernando Savater, a Glenn Gould o esas grandes películas que muchas veces no te ponen en la televisión porque están en blanco y negro, pero tienen un nicho en YouTube que les puede servir, sin duda. Y que no sea la 2, ¿no? El único reducto, digamos, liberado, ¿no?, de toda presión desde el punto de vista publicitario, porque además ya se ha eliminado la publicidad de la televisión pública. Tú hablas en algunas ocasiones, Santiago, de que bueno, pues quizá la solución pasa por la privatización de las cadenas autonómicas. No sé si esto se podría trasladar también a la propia cadena de la que acabamos de hablar, a la que acabamos de hacer referencia, o si quizá nos veríamos en un escenario en el que podríamos decir que estaríamos pues como el mismo perro con distinto collar, que en lugar de hacer frente o de depender de unos intereses, dependeríamos de estas entidades privadas, de beneficios económicos y demás. ¿Dónde puede estar la salida a la luz al final del túnel, la estrategia para que la televisión sea más plural y la cultura no sea simplemente ese pequeño accesorio, ese complemento para la madrugada? Sí, yo creo que plantea lo que es, digamos, la gran problemática actual de la relación entre el Estado y el mercado, ¿no? Porque es cierto que el mercado siempre va a intentar satisfacer a la mayoría. Entonces lo que tú planteas, bueno, ¿y qué hacemos con la minoría que precisamente está intentando ser más culta y está intentando llegar a unos contenidos culturales más profundos? Pero al mismo tiempo, hay una mayoría que es cada vez más selecta y entonces que busca un amplio rango de programación cultural. ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces? Yo, como muy bien comenta, abogo por la privatización de la televisión, pero solo en aquellos aspectos que el mercado lo ofrece. Y, por ejemplo, hay grandes informativos en las cadenas privadas, entonces me planteo, ¿por qué tiene eso que darlo la televisión pública? Al mismo tiempo, estamos viendo cómo las cadenas privadas también son capaces de transmitir eventos deportivos que le interesan a todos. Entonces, ¿por qué tiene que hacer acceso a la televisión pública? No vemos, sin embargo, que las televisiones privadas sean capaces de ofrecer conciertos de la Sinfónica de Berlín. Pues quizá ahí sí está el sendero que tiene que llevar una televisión pública. Es decir, una televisión pública, una televisión del Estado, tendría que ofertar aquello que el mercado no alcanza. Y en este sentido, el Estado sería un buen complemento al mercado y no, por así decir, su sustitución. Tenemos un ejemplo también de iniciativa privada fantástica, yo creo que es uno de los ejemplos que siempre pongo de cómo realmente estamos alcanzando un mayor grado de compromiso cultural por parte de la población en general, que es la Wikipedia. La Wikipedia es un proyecto heredero de la enciclopedia decimonónica de la Ilustración, que su objetivo era llevar el conocimiento de lo que era una élite, de lo que era una plutocracia,
al común de la población, era un gran proyecto de democratización del conocimiento. Pero al mismo tiempo, ese conocimiento democratizado estaba hecho por una élite, la élite intelectual. Entonces, gracias precisamente al desarrollo de la tecnología y de Internet, hubo un señor, James Whale, que pensó, ¿por qué ese proceso democratizador no lo va a hacer el propio pueblo? Porque realmente cada vez más el conocimiento se ha expandido más por la población. Entonces, la Wikipedia ya no es el conocimiento hecho por unos pocos, los ilustrados para el pueblo, sino que es el propio pueblo el que hace su enciclopedia. Y el propio pueblo el que paga esa enciclopedia, es decir, Wikipedia todo el mundo dice que es gratis, pero realmente no es gratis, cuesta mucho mantener la Wikipedia porque hacen falta unos servidores muy caros. Entonces cada año piden que el público, de forma completamente sin coacción, sean capaces de donar para contribuir al financiamiento de la Wikipedia. Yo doy poco, al año de unos 50 euros, pero si todo el mundo hiciese como yo, de dar cada mes 1 euro o 2 euros a la Wikipedia, no tenía ningún problema de financiación. Y efectivamente no lo tiene, porque es gente por el mundo entero que cada año dona lo suficiente para que la Wikipedia la podamos seguir utilizando todo. Entonces, ya yendo al caso concreto que me comenta, lo que pensaría es que lo que tiene que hacer también, porque eso supone una carga para el común de los ciudadanos que a través de los impuestos tienen que sufragar Canal Sur o tienen que pagar la televisión española, que eso se privatice para que realmente quien quiera ver esos programas, sean deportivos, sean musicales, los vean, pero que luego siempre haya una pequeña televisión, que puede ser la 2, que siga ofertando esa música, esa cultura, ese teatro, que efectivamente el mercado tiene unas limitaciones y no puede ofertar por el mismo, ¿no? Entonces así llegaríamos a la cuadratura del círculo, ¿no? Y es que el Estado y el mercado no tengan esa oposición viciosa, sino que creen un círculo virtuoso en el que se complementen lo uno a lo otro. Y quizás si de esa forma la televisión pública hace una labor de promoción de la música, hace una labor de promoción del teatro, pues llega un momento en que ese mismo teatro, esa misma música, sea capaz de financiarse por la iniciativa privada, que yo creo que siempre es lo mejor. Hablabas de esa relación, ¿no? De esa pareja que forman la 1 y la 2. En las entidades privadas podemos encontrar, salvando las distancias, un binomio parecido entre Antena 3 y La Sexta, y sobre todo desde el punto de vista político. De alguna manera la perspectiva cambia si cambiamos de canal, y a partir de ahí, Santiago, te pregunto si te parece un ejercicio sano. Pues no tienen nada que ver, ¿no?, los contenidos de una cadena y de otra. En el intermedio, por ejemplo, pues se pone en solfa esos discursos políticos, incluso el tratamiento que de ello hacen los medios de comunicación, o si por otro lado te parece que estemos asistiendo a eso que se ha dado en llamar tantas veces como una rebelión controlada, ¿no?, tener a todo el mundo contento. Sí, es peligroso porque, como muy bien comenta, por ejemplo, La Sexta ha sido comprada por Antena 3, ¿no? Y aunque tienen secos diferentes, pertenecen a la misma cadena, con lo cual al final el dueño siempre puede imponer una serie de controles y una serie de censuras sobre lo que se dice en cada momento dado. Y es cierto que, por ejemplo, en el caso español hay cada vez menos diversidad en cuanto a opciones políticas, periodísticas, uno puede acceder a ello. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Porque La Sexta, lo mismo que, por ejemplo, Público, el periódico que tuvo que cerrar, llegaron a tener que cerrar porque efectivamente la gente no lo compraba. Entonces llegamos a lo mismo, ¿no? ¿Quién tiene que mantener esa pluralidad? Pues la propia gente. Entonces, por un lado, resulta que la gente es, por así decir, más homogénea, con lo cual se pierde esa diversidad, se pierde esa riqueza. Pero es que precisamente la propia dinámica de la democracia es la que está haciendo esa, ¿no? Con lo cual puede existir el peligro, la tentación por parte de algunos, que es la de querer imponer esa riqueza y esa variedad por la fuerza. Entonces yo creo que ahí es donde está la labor un poco de los profesores, un poco de la labor de los agentes culturales, ¿no? Que es la de convencer a la gente de que efectivamente la diversidad y la riqueza es buena. El peligro, por otra parte, está en la otra gran influencia, que es la de la publicidad de esas grandes cadenas, que lo que intenta es precisamente que la gente vea siempre las mismas películas. Hay un conflicto, hay una tensión ahí. Entonces, de cómo se resuelva esa tensión, pues efectivamente vamos a tener un mundo mucho más rico, un mundo mucho más plural, un mundo mucho más homogéneo, un mundo mucho más uniforme. Pero yo en este aspecto también soy optimista, en el sentido de que las nuevas tecnologías lo que nos permiten es que se abran nuevos focos, se abran nuevos puntos de vista que le permiten a la gente, a través de YouTube o a través de las nuevas herramientas de edición, sacar esos libros. Ahí va a estar, por lo tanto, el conflicto en si la gente va a ser capaz de llegar a la población o no. Entonces,
Es un respeto que le tenemos que tener hacia la gente, el hecho de respetar sus decisiones, y por otra parte intentar formarlas pero sin imposición, ¿no? Porque el Estado en este sentido tiene que regular ciertas relaciones entre las personas, pero no nos puede legítimamente coaccionar a que leamos determinados libros porque supuestamente es por nuestro bien, o a que escuchemos determinada música porque supuestamente también es bueno en otro sentido, ¿no? Y hay un peligro que lo estamos viendo, por ejemplo, que cada vez hay más leyes que nos obligan a hacer cosas por nuestro propio bien, desde ponernos el cinturón de seguridad, que es verdad, que es bueno por nuestro propio bien, pero tiene que el Estado traspasar la línea de hacer una recomendación a obligarnos. Eso yo creo que es la gran discusión de nuestra época, y estamos también en una deriva peligrosa hacia una especie de totalitarismo democrático por el cual el Estado considera que tiene que ser una especie de nuestro padre, de nuestro tutor, y que por nuestro bien nos tiene que obligar a hacer determinadas cosas, lo cual hace que la gente se mantenga en un infantilismo permanente, por el cual llega un momento en que se olvidan de que esas decisiones que le afectan a su propia vida las tienen que tomar ellos. Bueno, por lo que nos dices, lejos queda ya, ¿no?, aquella visión de McLuhan cuando decía que, bueno, que la tele es un medio frío ortopédico, que es una prolongación de nuestra vista. Y bueno, yo estaba pensando precisamente en el trabajo que está haciendo la Fox, que como otras cadenas ofrece muchísimas series, ya por centrarnos en el ámbito de las series, y bueno, pues podemos optar por Modern Family o por Da Vinci's Demons con la misma facilidad, pero además con esa práctica, esa aplicación de Fox Fans, que ellos mismos la venden como la única aplicación en la que solo se habla de series, ¿no? De esta manera también están empezando a establecer ese feedback para conocer cuáles son los gustos, las apetencias, y poder pues ensayar y errar en el caso que sea con una propuesta o con otra. ¿Crees que en esta decisión, en esta elección, Santiago, se está traspasando ese rechazo del intelectual que hemos hablado algunas veces a Internet, después a la televisión? Dentro de la televisión se está produciendo también esa especie de espectador de primera y espectador de segunda, el de primera que es el que opta por ver pues la grandísima serie, yo que sé, pues Juego de Tronos, por ejemplo, y el de segunda el que elige Águila Roja. Juego de Tronos, que llega dentro de poco, ¿no? Sí, estamos esperando ya. Exactamente, ¿no? Estamos todos esperando a que empiece Juego de Tronos. Siempre ha existido esta diferencia entre la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Llegó un momento, Luis Alberto de Cuenca estuvo hace poco en nuestro instituto y nos explicaba que realmente esa diferencia entre alta cultura y baja cultura no existe, en el sentido de que hay determinados géneros que se consideran de baja cultura, y sin embargo cuando analizas algunos de los referentes que han dado te das cuenta que tienen las mismas características que tenían los productos que solo consumía una determinada élite intelectual. Lo mismo va a pasar con las series, es decir, va a haber series que son buenas, malas, pero van a tener ese mismo formato, es decir, van a tener un mismo formato que tiene mucho que ver con la narración, que tiene mucho que ver con el hecho de contar una historia, que eso se había perdido, quizás también porque determinada élite intelectual había decidido de la noche a la mañana que la novela estaba muerta, que la narración ya no tenía sentido, que lo único que importaba era la estructura. Entonces ahora nos estamos viendo realmente con estas nuevas series de televisión que el paradigma que se había dejado por obsoleto vuelve a resucitar ahora, ¿no? El paradigma de la gran novela del siglo XIX, lo que importa es tanto la narración por un lado como la forma con la que se cuenta por otra. Con respecto, por ejemplo, es muy buen ejemplo el que has puesto entre Juego de Tronos y Águila Roja, porque lo que diferencia realmente a ambos es que cuentan una historia, digamos, parecida, ¿no? No es que sea una de alta cultura y otra de baja cultura, sino que una es muy compleja y la otra está hecha de una forma, si quieres, más ingenua, más simple, que no más sencilla, ¿no? Entonces, realmente esa es la distinción, con lo cual no puedes rechazar un estilo precisamente como Águila Roja porque se dedique a contar una determinada cosa, sino por el modo en el que lo ha hecho. Con lo cual, realmente lo que tienes que analizar es la estructura o cómo se combina el fondo con la forma, lo cual hace que sea mucho más difícil, ¿no? Porque te tienes que dar cuenta tanto de los aspectos estrictamente estéticos como de dimensiones psicológicas, existencialistas o filosóficas, y por eso es por lo que me parece que son tan profundos y por lo cual tanta gente, tanto de la élite como podemos decir del pueblo llano, están teniendo ahora mismo una comunión que antes se habían separado. Hace poco se ha muerto Alain Resnais, que hizo una película fascinante, como era el año pasado en Marienbad, pero que no es, digamos, está al alcance de la mayoría, esto es solo al alcance de una minoría que la puede disfrutar en una filmoteca, ¿no? Ahora yo creo que estamos llegando a un momento en el que lo que eran los intelectuales y lo que era el pueblo llano están llegando a una comunión, y esto está siendo gracias a la narración que se está produciendo en estas grandes series.
Este universal mediático supremo, como tú mismo defines, el prólogo, bueno, pues de la televisión, podríamos decir también de Internet, que genera incluso sus propias comunidades, ¿no? Tú nos hablas, una de las series que analizas es Perdidos, y bueno, cómo quedaron esos Losties con el cierre, ¿no? La clausura de esa serie, o por ejemplo los seguidores de Roma, y volvemos a HBO como Juego de Tronos, que precisamente de alguna manera fue la que sustituyó, ¿no?, a esa otra gran superproducción, cuando Roma pues se canceló, ¿no?, antes de iniciar la tercera temporada, porque HBO pues depende, ¿no?, de esos índices de popularidad, de visionado, y por otro lado también de una crítica que le pueda pues permitir obtener esos beneficios mínimos, ¿no? ¿Qué sucede con este acercamiento, esta vivencia? Porque no es solamente un entretenimiento, estos personajes entran en tu casa físicamente casi y en tu vida, ¿no? Y de alguna manera pues se corta ahí ese ciclo de compañía y de experiencia conjunta, ¿no? Sí, porque hay páginas como Metacritic en Estados Unidos que cuando ves un libro, ves una película, lo que han comentado de ellos, ¿no? Sí. Está en una columna el análisis de los críticos, por así decir, de los críticos oficiales, y la puntuación que ellos le han dado a ese libro, a esa serie, a esa película. Y al lado tienen la columna de los usuarios, que de forma más o menos anónima también da su opinión y su puntuación, y la tienen uno al lado de otro. Entonces muchas veces tú te lees tanto uno como otro, ¿no? Porque te encuentras con qué comentarios tan lúcidos o comentarios tan inteligentes entre la gente que la comenta de forma anónima como aquellos que son profesionales, que es un poco lo que está pasando. Por eso un poco los medios de comunicación están un poco desorientados y están intentando introducir lo que son las herramientas de lo que son las redes sociales dentro de sus propios medios de comunicación. Porque antes lo que hacía un periódico era darte una visión del mundo. Entonces la gente compraba El Mundo, El País, y tenían una visión del mundo dirigida por el director, no era como un guión de cómo se tenía que interpretar la realidad. Pero eso las redes sociales lo han dinamitado. Entonces ahora el guión del mundo, como la Wikipedia, ya lo hace la propia gente. Y eso, por ejemplo, y de ahí el éxito de Twitter o el éxito de Facebook, que es la propia gente, como tú comentabas en esa palabra, la de comunidad, la que crea la visión del mundo. Ya no es un medio de comunicación que se pueda arrogar el hecho de dar la visión prioritaria, sino que es la intercomunicación entre todos aquellos que la están disfrutando, dando sus propios argumentos, los que hacen esa visión del mundo. Es mucho más democrático, y en ese sentido es muy positivo. En otro sentido también es mucho más, si quieres, caótico y confuso. Pero ahí está la gracia de nuestros días, ¿no?, en saber un poco surfear sobre esa ola de la opinión pública. Entonces, aquellos que no sepan surfear, aquellos que no sepan un poco saber navegar sobre lo que en cada momento se está diciendo por parte de una multiplicidad ingente de usuarios, pues se va a ahogar. Y ahí está quizá el peligro de los medios de comunicación que no están sabiendo bien surfear lo que significa las redes sociales, la emergencia de la opinión pública. Algunos filósofos opinan que la peor ideología es la que se asimila sin que nos percatemos, y esto nos vendría muy bien a colación del ejemplo que tú ponías en el libro de, bueno, ahora vivimos un poco en la cultura del a ver qué ponen. Llegamos a casa, encendemos la tele y casi la dejamos como hilo ambiental, ¿no? No sé hasta qué punto es beneficioso, peligroso, porque realmente ahí entra absolutamente todo, ¿no? La publicidad, la serie que toque, el informativo de turno, muchas veces no sabemos ni en qué canal la dejamos la última vez. Sí, pero eso está cambiando porque efectivamente antes la tele era la que dominaba el cuarto, pero ahora se está hablando cada vez más, cuando te compras una nueva tele, lo que te venden es la Smart TV, claro, como los smartphones, en el sentido de que cada vez más estamos rodeados de pantallas, pero esas pantallas ya eres tú el que las dirige, es decir, ya eres tú el programador de tu propia televisión, porque puedes conectar internet a la televisión. Con lo cual es cierto que muchas veces tú no sabes lo que estás viendo, pero porque hay tantas cosas, incluso las que tú puedes poner o las que otro puede poner, con lo cual lo que antes era una parrilla fija, ahora una parrilla que no solo es móvil, sino que es mutante, porque puedes poner varias pantallas al mismo tiempo y puedes ir saltando de una a otra. Eso está cambiando nuestra forma de relacionarnos tanto con los libros como con la televisión. Antes podíamos leer el libro de 500 páginas, porque no había nada que nos molestase, que nos sacase de esa concentración. Hoy, si lees una tableta, al mismo tiempo te está llegando el mensaje de que has recibido un tweet o el mensaje de que la vibración de que has recibido un correo electrónico, o al mismo tiempo te encuentras con una palabra que no sabes en el libro y te puedes ir a la Wikipedia a buscarla o la googleas, ¿no? Entonces nuestra lectura y nuestra atención se está fragmentando más. Se está haciendo más superficial quizás, pero al mismo tiempo mucho más heterogénea, mucho más amplia.
Entonces, supone que se va a perder cierto mundo, que era el mundo de la lectura, si quieres, casi que entronca con lo medieval, ¿no? De que tú te relacionabas con un solo libro y profundizabas. Y ahora vamos a tener una lectura múltiple, fragmentaria, que se tiene que ver con otro tipo de mundo, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, hay gente que no se está adaptando a eso, por ejemplo, a la escuela le está costando mucho adaptarse a ese tipo de situación, pero es lo que nos espera. Porque cada vez más van a estar las clases online, van a estar colgadas y tú vas a poder ver esa clase que a lo mejor no has podido verla en un momento dado, la vas a poder luego ver a las 11 de la noche cuando tú prefieras verla. Entonces las aulas, por ejemplo, las clases se tienen que comentar, como te decía alguien, en algo que luego no puede recuperar, como es el diálogo en directo. Esa química, esa chispa que surge de cuando tú hablas cara a cara con una persona. El resto de las cosas se van a hacer a la carta. Desde luego, una evolución innegable, igual que lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que incluso además se ve muy bien representado por series de ciencia ficción. Tú ponías el ejemplo de Battlestar Galactica, como la serie además definías, más estrictamente antropológica, ¿no? Incluso la ciencia ficción está hablándonos más en muchas ocasiones sobre lo cotidiano que una serie que intente reflejar nuestro día a día, y lo mismo está sucediendo, ese avance innegable, imparable de la televisión en relación al cine, incluso al séptimo arte, ¿no? Se está, de hecho, generando un fenómeno curioso, y es que si bien antes el actor de televisión era aquel que había fracasado en el cine, ahora nos encontramos estrellas de la talla de Matt Damon, pues protagonizando series de televisión, y bueno, entendemos que es la gran oportunidad, no solo por la estabilidad económica que ello genera, sino porque ahora sí está desestigmatizada, ¿no? Ya no tiene esa estigmatización, ese estigma social, la televisión en relación al cine, y nos vienen a la cabeza esas palabras de Godard, cuando decía que, por un lado decía que, bueno, que uno eleva los ojos para ver la gran pantalla y los baja para ver la televisión, pero por otro reconocía, ¿no? El fracaso, o por lo menos así lo veía él, del cine, ¿no? Por no haber cubierto o cumplido las expectativas del espectador. Claro, cuando lo dijo Godard solo tenía ese tipo de pantalla, el cine y la televisión. Ahora, como te comentaba antes, estamos rodeados de pantallas por todos lados, el smartphone, la tablet, etcétera. Y la última vez que hablamos, efectivamente, comentamos que nuevamente las grandes estrellas del cine solo pasaban a la pequeña pantalla, pero como con cuentagotas y en casos excepcionales, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, que ha ganado Matthew McConaughey el Oscar al mejor actor por una película que ha visto gente, pero quizás lo que más ha hecho para darle ese empujón final a Matthew McConaughey ha sido su papel en una serie que ha arrasado, que ha sido True Detective, que ha sido interpretada por Woody Harrelson y por el propio Matthew McConaughey, en una interpretación que ha sido impactante y que ha llegado a todo el mundo. Es decir, que mucha gente, la mayor parte de la gente, no habrá visto la película por la que ha ganado el Oscar, pero se ha sentido tan impactado por la interpretación que han hecho en esta serie, que yo creo que ha sido el doble impulso que le ha permitido ganar el Oscar. Efectivamente, en aquel momento la serie antropológica que analicé fue Battlestar Galactica. En esta ocasión quizás podría ser precisamente o True Detective, o quizás alguna otra como Walking Dead, sería aquella que precisamente más nos hace reflexionar sobre lo que es propiamente el ser humano, porque Walking Dead lo que hace es parafrasear una cita de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía que Homo homini lupus est, y un poco el mensaje de Walking Dead es que Homo homini zombie est, en el sentido de que en esa serie llega un momento en que los más peligrosos para los seres humanos no son los propios zombies, sino los otros seres humanos. Entonces realmente, aunque parezca que está hablando de zombies, que realmente de quien está hablando es de nosotros, del peligro que somos nosotros los seres humanos para los propios seres humanos, porque todo empieza por una catástrofe que no se sabe muy bien cómo empieza, pero que seguramente va a ser producida por alguna actividad de los humanos, y luego en ese mundo de zombies, que precisamente ellos los tienen más bien controlados, porque es relativamente fácil matar a un zombie, porque son tontos, y sin embargo la inteligencia de los humanos es lo que nos hace realmente peligrosos. Entonces Walking Dead en realidad es una gran reflexión sobre lo que somos los seres humanos, de cómo nos comportamos entre nosotros y de la necesidad que hay de una institución como es por ejemplo la del Estado, que es el monopolio legítimo de la violencia, y cómo sin ese monopolio legítimo de la violencia se llega a una especie de estado de la naturaleza donde son todos contra todos. Y entonces quizás ese sea otro de los capítulos del libro y de cómo lo orienten.
Pero nuevamente vemos el mismo ejemplo, ¿no? Cómo en la medida en que logramos alejarnos más y más y más y más de la realidad, antes hablábamos de la ciencia ficción, o bueno, en este caso, ¿no?, de posibles escenarios del futuro y bueno, pues introduciéndonos en el género Z o desde la animación, ¿no? Porque Los Simpson, que tú defines como la gran obra cultural de Estados Unidos y de la que podríamos hablar en otro momento si te parece, nos hablan más de la realidad que la realidad misma, ¿no? Y parece que ser que es más efectivo, se produce esa dinámica si nos situamos mucho más lejos, ¿no?, de lo inmediato. Es que precisamente los guionistas de todas estas series suelen tener una formación filosófica y sociológica impresionante. Entonces, de lo que se trata es de construir estas series con ese engranaje filosófico, construido a partir de una forma que sea la del entretenimiento. Entonces, un entretenimiento, pero un entretenimiento construido filosóficamente, que eso cada vez más es lo que nos estamos dando cuenta en Europa, que se puede combinar de una forma amena lo que es la reflexión con lo que puede ser el hecho de que pueda tener una aceptación popular, porque efectivamente se reconozca que es algo que divierte a la gente. ¿Cómo se produce ese engranaje entre lo filosófico y lo divertido? Pues respetando precisamente a la gente, ¿no? Decía Ortega y Gasset en muchas de sus obras que en el futuro se iba a producir una separación entre la élite y la masa, y que la masa iba a tener que estar, por así decir, obedeciendo a lo que la élite le dictase, ¿no? Y lo que ha hecho la historia en los últimos 50 años ha sido refutar lo que comentaba Ortega y Gasset en esa época, porque cada vez la masa ha dejado de ser masa y se ha convertido en pueblo, y hay que respetarlo en el sentido de que somos cada vez más los que tenemos una serie de conocimientos que antes no tenía la masa, que era fundamentalmente analfabeta. Entonces, lo que han hecho la economía de mercado a través de la industria del entretenimiento es precisamente darse cuenta que no basta con entretener, sino que ese entretenimiento tiene que ser un entretenimiento que satisfaga la necesidad de un sentido moral y político que puedan tener las personas para reflexionar sobre aquello que se les está ofreciendo. Entonces, en ese aspecto, ha sido una de las victorias de la democracia sobre otros sistemas, conseguir que lo que antes era masa, en el sentido de un pueblo analfabeto, cada vez sea más alfabetizado y tenga más la capacidad de elegir por él mismo qué tipo de productos son los que quiere en un momento dado consumir, tanto desde el aspecto más básico hasta los aspectos que pueden ser más elevados culturalmente. Bueno, decía Vladimir Yankelevich que cuando se sospecha de la filosofía en la sociedad deberíamos preocuparnos, porque eso demuestra que esa sociedad tiene menos interés por la verdad. Nos alegramos mucho de que esté tan bien insertada, ¿no?, y tan integrada en esos contenidos que vemos día a día y que hemos tenido nuevamente la oportunidad de analizar contigo. Santiago, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y de verdad nos encantaría no solo conocer pues los avances de ese nuevo libro, de esa continuación, de este manual, sino analizar una por una esas series, House, Los Soprano, que tú analizas en este libro, y hacerlo aquí con nuestros espectadores. Sí, además estaría encantado porque, como te decía, las nuevas series de televisión son fascinantes y siempre, por esa doble vertiente que tengo de crítico cultural y de profesor, estoy siempre pensando en cómo poderle sacar el jugo para mis alumnos. Sería un placer también compartirlo con vuestros espectadores, porque además, como te decía, hay muchas series que quizás no las pueden ver fácilmente en las series de televisión, pero con rascando un poco en internet o yendo muchas veces a los videoclubs te encuentras con que han sido editadas en DVD, con lo cual pueden verlas relativamente fácil.